seminario extraordinario de esta semana. Entonces, normalmente nuestros seminarios son los martes, pero tenemos un invitado especial, el doctor Antonio Márquez, que nos va a hablar de los riesgos sísmicos en México. Y bueno, yo creo que esto es relevante tras los eventos del mes pasado. Entonces, antes de darle la palabra a Antonio, voy a hacer una pequeña introducción sobre pues, quién es Antonio y cuál es su trayectoria académica. Antonio es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias del Mar por el posgrado de Ciencias del Mar de la UNAM, con obtención de la medalla Gabino Barreda por la mejor tesis de maestría. Antonio es especialista en sedimentología, procesos costeros, geología ambiental, vulnerabilidad costera por erosión, marea de tormentas e inundaciones por cambio climático y vulnerabilidad por riesgos geológicos como son inestabilidad de laderas, vulcanismo y sismo. Él es profesor de posgrado en Ciencias del Mar de la UNAM, impartiendo los temas de procesos internos en el curso de geología. Actualmente es profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa desde 1990, impartiendo cursos sobre geología, geología marina y cambio climático. Autor de más de 15 artículos de investigación, 8 capítulos de libros nacionales e internacionales y más de 60 congresos internacionales y nacionales con temas sobre problemática de erosión costera y vulnerabilidad de riesgos geológicos y cambio climático en Campeche, Tabasco, Riviera Maya, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados. Antonio también es coordinador y responsable de proyectos de investigación sobre vulnerabilidad costera tanto en el litoral del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, realizados por Pemex, Sectur, Conavio, INTA, Semarnat, CF, entre otras instituciones gubernamentales. Y también, por último, él es miembro de la Sociedad Geológica Mexicana, Unión Geofísica Mexicana y miembro del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina de México y del Caribe. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Antonio. Muchas gracias. Perdón. No faltó. Sí, el aviso de seguridad siempre es que, bueno, la mayoría de ustedes seguramente ya están informados, pero es bueno recordarles a los que no que en caso de emergencia tenemos 2 salidas de emergencia, entonces la idea es salir pues, con calma, de manera organizada, cada mitad del auditorio por la salida cercana, la salida más cercana. Sí, buenos días. Bueno, me ganó también porque ya debemos de tener una cultura de que cuando estemos reunidos en forma masiva sepamos al menos dónde estamos. Y ya estoy bien cerquita de aquí. Quieren desaparecer, no se preocupen, estamos viendo cómo tiembla aquí. Buenos días y en primer lugar agradecer la invitación que me hizo la doctora Lupita de la Lanza en dar esta plática, que en realidad estamos platicando más sobre la humedad costera, más sin embargo es parte de lo que hemos estado trabajando porque pues tiembla por todos lados y somos muy vulnerables para muchas cosas. Y pues vamos a platicar un poco de lo que está pasando en nuestra República Mexicana y estaremos aterrizando en la Ciudad de México. Y si no nos alcanza el tiempo, pues con gusto después ya les damos el correo para poder platicar un poquito más. Entonces, hablando de riesgos geológicos, vamos a hablar más que nada de 2 procesos que se dan en nuestro planeta, que es la formación de nuestro relieve terrestre se está creando, modelando por procesos geológicos externos que están asociados al clima, están asociados a la gravedad, son como los deslaves, el intemperismo y todos estos procesos que dan superficie. Y pues tenemos los procesos geológicos internos que van a estar relacionados con las actividades que se presentan en el interior de la Tierra, que de alguna manera la vamos a ver reflejada en la superficie o en la parte de la corteza continental donde vivimos. Entonces, hay muchos procesos internos que son desde los movimientos muy lentos y despacios que están originando formación de montañas. Y entonces son movimientos, el ver movimiento de alguna manera se ve reflejado en sismos de alguna forma, ¿no? Tenemos movimientos de nuestras cortezas continentales que están subsidiando, se están levantando los sismos y vulcanismos. Estos procesos pues los estamos asociando a la actividad interna de nuestro planeta. Y bueno, aquí tenemos el foco en octubre de 2017, que lo vayan viendo por ahí, pero a ver también que este es un riesgo que tenemos en la Ciudad de México. Los externos, principalmente ahorita uno de ellos es el cambio climático que está cambiando las condiciones de intensidad y frecuencia de huracanes, las precipitaciones fluviales son ya muy extremas, la parte de hidrosfera, procesos fluviales, glaciares, marinos, agua subterránea, de alguna manera están actuando en la superficie del planeta, erosionando, depositando, modificando las características de nuestro planeta y nosotros pues en algún momento ya estamos por ahí comentando que somos una plaga, dicen algunos, ¿no?
pero nuestra actividad también está afectando el estar acabando con nuestras selvas y bosques que nos protegen de alguna manera en manglares, pues está ocasionando ya impactos. Entonces, para poder hablar un poquito de riesgo debemos de considerar de qué es una amenaza o qué es peligro, en el sentido de considerar o estar tomando en cuenta algún fenómeno o proceso natural que nos puede causar un peligro a las personas, sus pertenencias y a su ambiente, pero también el ser humano. El ser humano también de alguna manera está provocando ciertas amenazas. Dentro de las amenazas humanas, pues tenemos por ahí algunas situaciones de explosiones, incendios, derrames petroleros, las guerras, terrorismo, y este es otro tipo de amenaza que pues hay gente que se está dedicando a esto, y pues en un momento, no, afortunadamente la Ciudad de México no está tan amenazada en esa situación. Más sin embargo, lo que vamos a entrar pues son a las amenazas o aquellos fenómenos que nos pueden poner en riesgo. Hablando de los hidrometeorológicos, son los más que veníamos teniendo, y se nos olvidó el momento del sismo, pero teníamos inundaciones, venían huracanes y siguen viniendo ahorita vienen los nortes con cierta intensidad. Antes no veíamos esto, que teníamos hasta 3 huracanes seguiditos, antes eran 2, después 1 nada más, pero ahorita ya hay una intensidad de dinámica atmosférica que está cambiando todo. Entonces, vamos a tener algunos fenómenos hidrometeorológicos, tornados que hay en el norte del país, que están ya afectando, y desafortunadamente como no estamos acostumbrados a ellos, pues las casas simplemente no están adecuadas para soportar algunos tornados que ya hay presentes en la zona del país. Inundaciones, que ratito hablaremos más de ellas en la Ciudad de México. Sequías que hemos estado ya teniendo, afortunadamente pues no se logra sentir tanto en la ciudad por todo el agua que nos traen a la ciudad, pero hay lugares donde ya es muy fuerte esta sequía. Huracanes que vamos a ver que nos están afectando nuestras zonas costeras y que ya nos están llegando las grandes lluvias extremas de ellos hasta nuestra ciudad. Incendios forestales que aunque no se fue muy notorio en Los Ángeles hace 15 días, en Portugal y en muchas partes del mundo está habiendo incendios verdaderamente devastadores, y plagas de alguna forma ya que nos provocan nuevas enfermedades y están acabando con nuestro alimento, pues son amenazas que los estamos clasificando asociados a cuestiones climáticas. Lo que nos está a nosotros, pues ahorita el fin de esta plática es hablar sobre las amenazas geológicas, que en su momento pues son nuestros sismos, son las erupciones volcánicas y de alguna manera los deslizamientos causados por sismos o por fuertes precipitaciones o también por erupciones, y de alguna manera también los tsunamis, que pues, son parte de la dinámica interna que al ser dentro del mar pues nos provoca estas grandes obras. Antes de entrar a los geológicos, nada más sí me gustaría platicar un poquito de lo que es una amenaza en cuestión de hidrometeorología, la cuestión de los huracanes que nos estamos teniendo, pues México, no sé si es la fortuna o no de estar ubicados en la trayectoria de los huracanes, tanto del Atlántico como del Pacífico, y que pues ahora con el cambio climático están teniendo una intensidad mayor y una frecuencia mayor, y entonces pues debemos estar preparados para cualquier eventualidad relacionada a este fenómeno. Y de alguna forma, pues nuestra Ciudad de México ya sufrimos lluvias extremas, tenemos inundaciones, ya salimos del metro y ya abordamos no la pecera, sino ya abordando hasta lanchitas y formas de poder pasar esas áreas inundadas. Tenemos ya deslaves, Santa Fe, no nos queda un pedacito de terreno ahí, se sigue deslavando, y lluvia extrema, pues está acabando pues esos terrenos que cuestan millonadas y están en zonas totalmente inestables desde el punto de vista de deslaves. La glorieta Vaqueritos, que también algunos de ustedes quizás sufrieron todo el impacto al desbordarse el río que estaba por ahí. Al sur de Tlalpan se han generado verdaderos ríos y avenidas que han estado pues destruyendo, inundando, llevando basura, y pues ahora ya ha sido de moda los socavones que por la erosión que se da subterránea pues están apareciendo en parte de la ciudad. Estos fenómenos son parte también de lo que estamos viviendo, independientemente de los geológicos, a los que debemos estar pues, de alguna manera preparados sobre cómo vamos a estar viendo que esto no sea un riesgo. Para México, las precipitaciones que ha habido se han estado mapeando, y de alguna manera son todas estas.
y pues que nos hacen recordar que estamos en un lago, ¿no? Que estamos viviendo sobre un lago, en una zona de inundaciones, y bueno, algunas partes un poquito más bajas que otras, y pues ahí están algunas densidades de inundaciones, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hay que estar viendo si uno va a comprar o tener alguna adquisición de algún terreno y esto, saber dónde estamos ubicados, pues ya nos puede servir esta información. Es el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México del 2016, donde viene toda esta información. Tenemos también otro fenómeno que es la inestabilidad de laderas, que puede ser provocado, por decía yo, por vulcanismo, por sismos o por lluvias extremas, que pues en nuestra Ciudad de México estamos también de alguna manera pues expuestos a ellos, ya que pues nos acostumbramos a vivir o nos estamos extendiendo a las partes altas, estamos acabando con los bosques y poniendo colonias, estamos quitando la cubierta vegetal, la protección, y entonces en cualquier lluvia simplemente estamos causando una inestabilidad de las laderas y deslaves. Entonces la Ciudad de México también ya ha presentado un plano de las inestabilidades de laderas. Estos colores rojitos son los de mayor amenaza de que se puedan derrumbar las pendientes fuertes de los terrenos, y en su momento pues es Álvaro Obregón, es Tlalpan, es parte de Xochimilco, hacia el sur de la ciudad y un poco hacia el norte donde tenemos estas posibilidades de laderas. Entonces tenemos que ver dónde estamos parados, si estamos en un área de inundación o estamos en posibles áreas de deslave, y pues para saber qué estar haciendo, para saber qué vamos a hacer. Pero bueno, vamos a entrar a los internos, que pues les decía yo que van a estar, su motor de esos procesos es el manto, la astenosa, su parte superior, y sobre todo esta va a mover a las placas que están conformando nuestra superficie de la Tierra. Estas placas, pues las más comunes son 12, que se están moviendo, que nuestro planeta no lo sabíamos, a partir de los 70 ya empezamos a ver que estábamos formados por placas, antes no se pensaba esto, pero estas placas van a ser muy interesantes porque ahí es donde va a estar la dinámica que va a propiciar los volcanes y los sismos, y sobre todo los límites de estas placas. Va a haber límites donde se está abriendo, se está saliendo de la astenosfera magma y está empujando las placas continentales, y pues en México hay una que es la dorsal del Pacífico Oriental, que entra hacia el Golfo de California y está por ahí separando la península de California del resto del país, y pues al estar separando hay un movimiento. O sea, ahí también tenemos de alguna manera sismos, ya están cartografiados, pero no nada más es la zona de apertura, hay una serie de fracturamientos asociados a esta apertura donde también hay movimiento de capas. Tenemos otro límite de las placas, que son las zonas de subducción, que estas son las que vamos a platicar más adelantito, en el sentido de que el movimiento de esta placa por el empuje de una dorsal por debajo de una continental está causando movimientos, pero también está causando una fusión de los materiales de las placas que va poco a poco subiendo, pues acomodando en cámaras magmáticas, que después son los almacenes de magma, que después sale en forma de lava en algunos volcanes, ¿no? El choque de placas en nuestra República Mexicana nos está formando el eje volcánico, y pues en estas zonas donde tenemos esa actividad volcánica más reciente. Y no es solamente el choque, no es solamente que aquí se generan sismos, sino también genera una serie de fracturamientos. O sea, hay fracturas resultado de ese empuje que se tiene de las placas, porque esto pues es una capa, vamos a decir, sólida, y esta es una capa también sólida, aunque por acá ya por presión y temperatura se va fundiendo, pero esto sufre un rompimiento, no es tan dúctil como si estuviera con altas presiones y temperaturas. Entonces estas fracturas también las vamos a ver, que se van a ver reflejadas en un momento dado en nuestra superficie del terreno, ¿no? Y finalmente las fallas transformes, que aquí simplemente hay un corrimiento lateral de las placas, la famosa falla de San Andrés, que nosotros tenemos al norte del país, y tenemos otra al sur del país que se llama el sistema Motagua-Polo Chic, que está pues en límites de Chiapas con Guatemala, y que de alguna manera por ahí están estudiando esta trayectoria de la falla por donde se generó el sismo de septiembre, el 7 de septiembre.
hay una acumulación de energía, tanto por la subducción que hay de la placa de Cocos, por el movimiento de la Motagua-Colochi, está causando una ruptura acá que se ve reflejada ahorita, inclusive hasta en las réplicas que se están teniendo ahorita. Pero bueno, México, pues como siempre tenemos de todo, y aquí tenemos varias placas que corresponden a nuestra República Dominicana, Norteamérica, Pacífico, la Ribera, que es una placa pequeña, la placa de Cocos, placa del Caribe. Entonces nosotros estamos de alguna manera inmersos en este tipo de límites, donde se abren las placas, donde están colisionando o donde simplemente se están moviendo lateralmente. Eso hace que dinámicamente México sea muy activo tectónicamente, y esa tectónica activa nos está produciendo que se estén moviendo las placas, y por ejemplo aquí esta placa que es la de Cocos, que es la que va a estar siendo la causa de nuestros sismos en el sur del país, se está abriendo 6 centímetros, en otro dorsal que hay al sur, que es la Galápagos, se está abriendo 6 centímetros, y en promedio 7 centímetros la dorsal del Pacífico Oriental. Entonces imagínense abriendo 7 centímetros por acá y 6 centímetros al año, el empuje que está teniendo la zona de subducción, y no ha parado, pues es continua. Entonces está generando una presión, está generando energía que se libera con los sismos. ¿Sí? Entonces, mientras más sismos pequeños tengamos, mejor, porque estamos liberando esa energía de ese empuje de estas dorsales al sur de la placa de Cocos. Pero estas dorsales también están generando algunos eventos en lo que llamamos el famoso cinturón de fuego, que es un límite generalmente de convergencia de placas, donde vamos a tener una gran mayoría de ubicación de volcanes, ¿sí? Pero también de sismos. Y aquí es donde quería parar un poquito. Si ustedes ven el color azul, son las escalas Richter de algunos sismos y el año. 1960 tuvimos uno de 9.5, 2010 uno de 8.8, 2016 8.8, 2010 uno de 7 en el Caribe, ahorita hablamos de México, 64 9.2, 52 9.2 a Rusia, 2005-2004 allá en Malasia, en Indonesia, 2009-7-6 y 8. Entonces tenemos sismos ya de 9, 8 y tenemos acá en nuestra república con el sismo de 85 de 8.2, de 8.1, 7.1 estamos teniendo, pero no hemos tenido ninguno de 9. Sí. Entonces, si hablamos de probabilidades, hay una probabilidad de que por aquí no esté algunos dicen que bueno, que nos discrimina el planeta y nos manda 9 por aquí, porque todos ya ha habido en algunas áreas 9, entonces eso nos preocupa y nos ocupa para estar preparados en su momento. Puede ser que no ocurra y todo se esté liberando por acá y nosotros no, pero sí, tenemos que estar preparados un poco en base a la historia de los sismos en estas zonas y al vulcanismo. Vamos a hablar ahorita del vulcanismo y entramos después a los sismos. Entonces, el vulcanismo es un riesgo que también vamos a tener, pero en la zona de dorsales, en las zonas de apertura es donde se da la mayor actividad volcánica. La que vemos reflejada, pues Islandia es el típico caso de que ahí es una zona de apertura, pero la mayoría de estas están en el fondo del mar, entonces no las vemos, pero ahí es donde se da la mayor actividad. En las zonas de subducción solo es un 15%, en las zonas intraplaca es un 18% también, muy parecido a la subducción, como Hawái, que está haciendo erupción en una zona de intraplaca. Entonces, ese vulcanismo, ya viéndonos hacia nuestra República Mexicana, la placa de Cocos es la que va a estar causando principalmente esa actividad volcánica al fundirse el material de esta placa y pasar por la placa norteamericana y generar ciertos materiales durante esta actividad volcánica. Lo que nos preocupa es lo que vaya a arrojar un volcán al momento de que se están llenando sus cámaras magmáticas. Vamos a tener que haber ciertos peligros o ciertas amenazas a los productos. Un volcán puede estar aportándote cenizas, puede estar esas cenizas caer hasta la lluvia ácida también, flujos de bioplásticos, cenizas que no se van hasta la atmósfera, sino se van por las partes laterales, por sus densidades. Los volcanes, sobre todo como el tipo de popo, forman domos que cuando se tiene cierta presión se rompen y también caen a las laderas. Tenemos coladas de lava, tenemos lajares o flujos de lodo,
La mayoría de estos volcanes tienen hielos en sus partes altas y cuando se empiezan a fundir por la actividad el aumento de temperatura, generan verdaderas avenidas de globos con cenizas y también pues estos son muy fuertes de impacto. O simplemente el movimiento de la estructura del volcán puede caer, formar deslaves o fracturas inclusive. Entonces hay una gran variedad de riesgos alrededor de un volcán. Y depende mucho de la forma en que la erupción. Hay erupciones muy tranquilas como el hawaiano, que ves la lava salir y se ve como un río de lava y ves por dónde se va y hasta lo guías hasta el mar para estar creciendo la isla. Y aquí es un poquito conforme va aumentando su peligrosidad, sobre todo por la presencia de que aquí son lavas muy fluidas y aquí son lavas muy viscosas. El Popo está variando en esta parte, es decir, a veces manda lavas fluidas con erupciones de algo de gases y poca ceniza. A veces anda mandando erupciones ricas en piroclastos, o sea, cenizas, y a veces hay alternancia de colores y lavas. Esta es un poco la actividad que ha estado teniendo el Popo y se está monitoreando para que no lleguemos a esas lavas muy ácidas que puedan en un momento estar causando ya destrozos o destrucción de la misma estructura volcánica. Es decir, ahorita estas son fotos o imágenes del Popo, que he tenido un poco en estos años del 94 a la fecha, en el que de alguna manera a veces se ve que está en esta parte, a veces está un poquito más por acá, y sí, afortunadamente ya casi estábamos llegando, pero ha bajado su intensidad a la fase 3, y hemos tenido 2 o 3 veces que hemos estado en fase 3, pero entonces andamos pues de alguna manera fluctuando en este tipo de erupciones del Popo. Por eso se monitorea la cantidad de silicio de la lava, porque esto nos da un indicador de si está siendo más viscoso o menos viscoso. Nos preocuparía llegar a estos niveles, en el que prácticamente explota, como es el ejemplo de Santa Elena, en el que explotó medio cerro y salió toda una nube ardiente, como la que destruyó Pompeya, destruyó Herculano en Italia. Entonces ahí se está viendo, monitoreando para no llegar a estos niveles. Lo interesante de todo esto es que tenemos tiempo. O sea, esto avisa los sismos que se generan en estas erupciones, el tipo de química de las lavas, que puede decir, puede ser en semanas, puede ser en meses. Tenemos tiempo para poder hacer algunas evacuaciones o prepararnos para esto. Los sismos no, los sismos son segundos. Esto sí nos da oportunidad de poder hacer cosas o movernos más. Finalmente es evacuación. Entonces la peligrosidad de un volcán pues va a depender del tipo de erupción, del tipo de productos que arroje. Se puede arrojar lavas que avanzan 1 metro al día, después sí que tomar la foto y no pasó nada, ¿sí? O puede estar arrojando cenizas. Esta es una erupción del Popo, una de las últimas en octubre, en el que no es que esté arrojando nada más, sino cuando ya termina de arrojar, esta ceniza cae, ¿sí? Y entonces hace las avalanchas. Entonces todo esto se ha estado estudiando en el Popo y se está viendo su peligrosidad, y entonces andamos por aquí todavía del Popo en una actividad vesuviana de una peligrosidad de media alta, es decir, sí ha tenido sus explosiones y sí ha tenido pues la emanación de cenizas o materiales piroclásticos. Nos preocuparía que llegara a mandar esas famosas nubes ardientes que bajan por las laderas de los volcanes a velocidades de 200, 300 kilómetros por hora y es otra situación. Entonces estamos aquí en una peligrosidad media alta de nuestro Popo y pues de alguna manera pues nos hemos preguntado y se han preguntado si hay una relación entre el sismo y la actividad. Esta es una gráfica del CENAPRED, donde de las exhalaciones que se han monitoreado antes del 19 de septiembre, este es 16, 17 y 18 de septiembre, donde estamos entre 200, 225 exhalaciones al día, y el 19 de septiembre, que es sí, tuvimos 300, el día del sismo del 19. Sí, se aumentó y se incrementaron las exhalaciones en este momento, el día 19, 20, 21 y 22, las exhalaciones aumentaron. Después ya fue bajando la cantidad de exhalaciones y ya en su normalidad, vamos a decir.
Pero en el momento del sismo sí hubo unos 2 de 3 días donde hubo una actividad un poquito fuerte y en octubre pues también se ha notado. Datos también del Senapred, se generaron precisamente el 20 de septiembre cerca de 15 temblores allá en el Popo, en momentos asociados al movimiento tectónico. Entonces sí hubo una cierta relación en esto, y el 19 y 20 hubo una explosión, el 19 y una el 20. Explosión es el momento en que rompe el granito y sale hasta el lava y se pone ya alrededor, ¿no? Entonces sí tuvimos algunas explosiones, hubo un incremento de sismos y un incremento de exhalaciones en el Popo. Esto pues es bueno porque de alguna manera el Popo está encima de la placa norteamericana. Cuando se movió eso se agitó su cámara y pues salió el producto como si fuera una botella de champán, una coca que agitas. Pero lo bueno es que salió. Malo fuera que no saliera y se hiciera una expresa ahí abajo y estuviéramos preocupados de otro tipo, ¿no? Entonces, la historia del Popo ha sido muy interesante porque ha tenido ya en su historia, desde lo que he registrado, desde hace 430.000 años de Cristo, hace 23.000 erupciones que destruyeron. El Popo es el último volcán de estructura que se ha formado. Antes en ese sitio estaba el volcán de Xpallantla, que se destruyó hace 430.000 años. El volcán, después de ese se formó otro volcancito ahí, que es el Ventorrillo, que se destruyó hace 23.000 años. Se estaba formando otro volcán, el Fraile, que se destruyó hace 12.000. Y entonces ha habido erupciones muy fuertes, de alguna manera, ya llegando casi a su destrucción en la historia del Popo, ¿no? Del 94 a la fecha, ha estado teniendo varias actividades, mandando fumarolas, se ha recargado su cámara, haciendo pequeños domos, ha hecho erupciones y de alguna manera no pasa de hacer fumarolas y pequeñas erupciones, se forma su domo y se destruye y saca la erupción, y no ha pasado de esto, ¿no? Afortunadamente. Entonces no ha habido una fuerte emanación, solamente en 2000, ¿cómo se llama? Un incremento en abril 12, mayo 2013 de su actividad, donde pasamos de lo que se llama una fase 2 a una fase 3, en el 2013 es donde tuvimos mayor actividad. Ahorita estamos en una fase 2, ahorita lo vamos a retomar esto, pero lo que vamos a tener que ver es o analizar qué tan amenazante es una erupción volcánica para ver cómo estamos en riesgo, o sea, qué tan vulnerables vamos a ser a una erupción volcánica o a un sismo, qué tan expuestos estamos, qué tan sensibles o frágiles somos a una erupción o a un sismo, qué tanto nos podemos volver a recuperar de estos eventos. Es parte de lo que estudiamos en vulnerabilidad. Y la amenaza la tenemos que analizar, qué tan intenso es, qué tanto es su magnitud y sobre todo también su tiempo, ¿sí? No es lo mismo una erupción del Popo de un día a una tarde que esté 4, 5, 6 días haciendo esa erupción, la cantidad de cenizas que te va a caer, o hay otras situaciones ya críticas. O el sismo, en lugar de durarte 50 segundos como el del 7 de septiembre que duró como 2 minutos, uno del 19, sería otra historia también, ¿no? Entonces, esto también es parte de lo que tenemos que analizar en las amenazas. Sí, entonces se ha hecho ya planos en relación a la actividad del Popocatépetl, en el donde se ha mapeado hasta dónde pueden llegar esos flujos piroplásticos, estas coladas de lava, ¿sí? O el derretimiento de los hielos, hasta dónde pueden llegar, y pues están todos alrededor del cráter, alrededor de su estructura. Aquí está Yautepec, aquí está Yacatlistla, Amecameca está por aquí, Tlalmanalco, por acá anda Teopan, por aquí anda Atlisco, aquí está Atlisco. Entonces son zonas que pues están en un momento dado con cierto riesgo, muy crítico aquí en las zonas ya pegaditas a Volcán. Ciudad de México está aquí. Aparentemente no nos va a llegar nada de lavas ni de estos flujos, ¿no? Pero sí tenemos una preocupación por las cenizas. Las cenizas sí pueden llegar a nuestra Ciudad de México, y entonces como parte de esto debemos estar preparados en un momento dado para ese tipo de lluvia de cenizas. Y entonces se ha generado lo que se llama las fases del semáforo de alerta volcánica, y nos dice que estamos en fase 2,
sí, que hemos estado aquí, de repente pasamos a fase 3 con un poco de mayor incremento de la actividad del popo y preocupémonos pues ya desde aquí, pero también hay la fase 3 roja, que, bueno, ¿qué nos dice la fase 2? Debemos de permanecer atentos y prepararnos para una posible evacuación. Aquí la pregunta es, ¿ustedes saben para dónde evacuemos en un momento dado? Empieza a haber un incremento de fase 3 oeste. No lo tenemos, pues no. Localmente sí, allá alrededor del Popo ya hay rutas de evacuación para que corra la gente de los poblados próximos ahí para salir de esta zona. No lo tenemos. Y si nos pasa lo del 19 que queremos salir de CEU, no nos quedamos atorados aquí afuera, ¿no? Eso es lo que hay que preocuparnos en su momento. Y si llegamos a una fase 3, tú y tu familia deben estar listos para evacuar. No tenemos ni las maletas hechas, ¿no? Pero bueno. Hay que ver estas situaciones, qué tanto estamos viendo, qué tanto conocemos de lo que nos dice esto, y entonces hay pues ciertas medidas que se toman. Generalmente lo que nos dicen es estar pendiente del semáforo de alerta volcánica, y ahí nos van a decir qué vamos a hacer en cierta forma, pero tenemos que diseñar y practicar rutas de evacuación. O sea, si yo vivo en tal lado, yo sé que por tal avenida no, por tal avenida sí, o qué voy a hacer. Ya como que hacer un poquito de idea de eso, como lo hacemos con las inundaciones, ya sabemos por dónde no ir, por dónde sí. Sí, verificar puertas y ventanas, estar viendo que todo lo que la ceniza es a veces muy fina y puede penetrar en el ambiente, entonces casi es tapar las áreas que puedan ser propensas, como es el agua potable, las cisternas, tener pilas, radios, mantener a la mano un directorio. Esto es porque cuando son cenizas muy continuas, son 3-4 días con estas erupciones y ya puede provocarse otras cosas. Y así hay más medidas, que esto nos tardaríamos mucho, pero generalmente es estar viendo cómo vamos a protegernos de estas cenizas principalmente. No consumir alimentos en la calle o estar viendo de no salir a la calle, ponerte tapabocas, etcétera, etcétera. Son cosas que tenemos que hacer, y después de los eventos volcánicos pues hay que barrer la ceniza, no lavarla, hay que tampoco barrerla por barrerla, es muy abrasiva, entonces hay toda una serie de cuidados ante ello, no echarla al drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí viene el estelar. El estelar son los riesgos sísmicos. Entonces, en cuanto a riesgos sísmicos, estamos teniendo nosotros que al año en todo el mundo tenemos cerca de 30.000 terremotos. De estos, 75 se perciben, o son de los de 4, de 5, 6 que de alguna manera tenemos. 20 son significativos y 1 o 2 son catastróficos. Nos tocó en este caso a México en este mes de septiembre, pero pues lo teníamos en el Himalaya, lo tuvimos en Chile, lo tuvimos en Japón, entonces hemos tenido esos catastróficos en buenas partes del mundo, y ahora pues nos tocó a nosotros. Y pues por lo mismo de que estábamos en una zona sísmica asociada a la zona de subducción de la zona de nuestro cinturón de fuego, donde también pues nuestro Pacífico mexicano, sobre todo la placa de Cocos, pues es nuestro Popo, en el sentido de que al estar subduccionando nos genera todo ese enjambre de sismos por el movimiento de la placa, empujada por la dorsal de la Galápagos y por la dorsal del Pacífico Oriental, que lo empujan generando esos sismos. Entonces vamos a ver qué pasa aquí en esta zona de estos sismos, en el sentido de que se ha monitoreado y se ha mapeado. ¿Sí? Hay sismos que están asociados inmediatamente a la zona de subducción, donde resbala la placa con respecto a la otra, o hay sismos muy profundos que a veces esto ya se da porque la placa está muy hasta el fondo de 50, 60, 70 kilómetros. Las presiones y las temperaturas empiezan a fundir, empiezan a ser débil y se está rompiendo. Es como si metiéramos un chocolate al agua caliente, poco a poco lo vas derritiendo y se va fundiendo y se va moviendo, ¿no? Bueno, lo interesante de aquí es, estos son de algunos de los sismos más fuertes, y tenemos sitios donde no ha temblado, la famosa brecha de Guerrero que se ve aquí, no se han detectado sismos muy fuertes en esta zona. También tenemos otra enfrente de Salina Cruz y tenemos otra más hacia el norte, áreas donde no ha habido sismicidad o sismos muy fuertes, por lo que la probabilidad de que suceda aquí, de acuerdo a los especialistas, es que ahí tengamos más probabilidad de que suceda uno, porque en los otros lados de alguna forma pues ha estado temblando continuamente, liberando energía.
Entonces, estos son los sitios de monitoreo que se han estado pendientes de que pues, pueda suceder algo. La situación es de qué magnitud, cuándo, a qué horas y esto, pues todavía no lo sabemos. Sabemos que ahí no ha temblado, pero por eso se está monitoreando. Y todos estos puntos que están aquí en rojito, estas estrellitas, aquí se han generado los que llamamos intraplaca, los que son de profundidad, que ahorita los vamos a estar viendo. A raíz de esa primera forma de medir los sismos, viendo dónde se están generando, se creó un mapa de riesgo sísmico que se ha sido usado y revisto mucho en los manifiestos de impacto ambiental. Esas áreas muy sísmicas, lo pongo de rojito, y áreas donde no tiembla, pues lo pongo de verde. Fue nuestra primera forma de decir aquí tiembla, ¿no? En base un poquito a estos sismos. Entonces, si en un momento nos queremos ir de nuestras zonas, no tenemos aquí, pues ni siquiera está en el área de alta sismicidad, y si no, ahorita vayamos a Oaxaca, donde están todavía los efectos del 7 de septiembre y sigue temblando diario casi. Ahorita en la mañana hubo uno de 5 o 1 por ahí todavía, y nosotros ya ni lo sentimos, ¿no? Estamos en una zona relativamente de mediana intensidad. Pero, ¿cómo se producen los terremotos? Precisamente es una ruptura en el interior de nuestra corteza continental, y esta ruptura va a generar una serie de ondas. Ondas que les vamos a llamar primarias, secundarias, log, Rayleigh, gente que ha estudiado esto. Pero aquí me gustaría pasar un videito de 4 minutos que nos va a dar idea más clara de por qué no podíamos ni caminar, por qué no se movió y se cayeron muchas cosas, ¿no? Y esto va a ser un poquito, no sé si está por ahí, ya sé. Ahorita nos pasan el video para hacerlo más claro. Aquí podemos ver un ejemplo. Se trata de que la roca sufre una serie de compresiones y descompresiones a lo largo del eje de movimiento de la onda. Esto sería el paso de una onda P cerca de la superficie. Las ondas S, también llamadas secundarias transversales o de cizalla, tienen como característica que las partículas lo que hacen es moverse de forma transversal. En este caso, si este es el rayo sísmico, es decir, las ondas se desplazan en este sentido, aquí las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo perpendicularmente a la pantalla que está usted observando. Es decir, sería como el agua, o muy parecido a lo que podemos observar en la superficie del agua. Se mueven de forma perpendicular a como lo realiza el rayo sísmico. Con esto lo entenderemos mejor. La onda se propaga así, en la dirección X, pero el movimiento se produce, como se puede ver, hacia arriba y hacia abajo de forma perpendicular a la dirección de propagación. Tenemos el desplazamiento de una onda S por la superficie. Y aquí vamos a ver las diferencias. Vamos a observar primero las ondas P, compresión y descompresión de la roca. Vamos a ver ahora las ondas S, movimiento hacia arriba y hacia abajo, perpendicular a la dirección de propagación del agua. Hay diferencias en cuanto a la parte de las formas que se en la dinámica propia de la materia dentro de la onda. Por ejemplo, las ondas P son capaces de transmitirse en sólidos y líquidos, mientras que las ondas S solo se transmiten en sólidos. Las más rápidas son las primarias y tienen una amplitud menor, es decir, la altura o digamos la intensidad es menor en las ondas P que en las ondas S. Y nos quedan ahora por ver las ondas superficiales. Las ondas superficiales tienen como característica que solo se transmiten por la superficie, no se pueden transmitir por el interior. Son las que causan la mayor destrucción, ya que tienen mucha mayor amplitud, es decir, el terreno se mueve más hacia arriba o hacia abajo y son además de velocidad más lenta. Vamos a ver aquí los dos tipos que existen. Existen las ondas Rayleigh,
estas ondas son iguales, exactamente iguales que las ondas que se producen en las superficies de los líquidos, lo que pasa es que aquí estamos hablando de superficies de materia que es sólida. Observar que aquí, en esta zona baja, esto es lo que lo diferencia con respecto a las ondas S, en esta zona baja hay un nivel en el cual no existe variación de la roca, mientras que las ondas S. Existe otro tipo, que es las ondas LOG, en las cuales hay movimiento tanto hacia arriba y hacia abajo como derecha e izquierda en el sentido de propagación de la onda. De forma que una zona suele ser castigada primero por unas ondas, como veremos ahora, o diferentes ondas. Las primeras que llegan a un sitio son las ondas primarias, luego las superficiales, luego las secundarias y luego las superficiales. Tenemos las P, las S y seguidamente las de superficie. La distancia entre ambas, el tiempo que separa unas de otras, es mayor cuanto mayor es la distancia del carro. Sí, entonces, cuando hay una ruptura se generan las cuatro, no puede haber una y otra, ¿no? A excepción de si estás en un sólido y un líquido, ¿no? Pero lo interesante de aquí fue que nos llegaron las cuatro casi juntas, porque estaban bien cerquita del epicentro. Cuando vienen de la parte costera, llega la primaria y la sentimos en un empujón y como a los 5 segundos empieza a haber otro movimiento. Y lo interesante de esto es que conforme estás más lejos se va disipando la energía y deja de moverse. Eso es, pero como la tuvimos muy cerca del 19 de septiembre, ni bien podíamos caminar porque ya nos llegaron las LOG, que te mueven no solo hacia arriba y hacia abajo, sino derecha e izquierda, y ya no podía mucha gente caminar. Eso nos pasó a algunas personas en Iztapalapa, que se quedaron mejor ahí paradas en las zonas donde querían caminar, porque no, otros se quedaron en las escaleras de que no pudieron bajar por el movimiento de la onda. ¿Sí? Entonces eso hace pues interesante que nosotros sepamos esa parte de cómo se comportan las ondas, y la otra es el sentido de que dónde estamos parados. En una zona donde está rocosa, pues la amplitud de las ondas son pequeñas, pero cuando llegas a sedimentos blandos, pues es que se amplían estas ondas, ¿no? Y eso pues hace que sea más grande el movimiento en las zonas blandas. ¿Y qué nos van a, o cómo va a ser el efecto de ellas? Simplemente agrietamientos de muchos tamaños, ¿sí? O levantamientos, pequeños fallos de unos cuantos centímetros, las caídas de casa desafortunadamente, o deslaves, que son las formas más expresivas de este tipo de sismos. En algunos sitios te cambian los cauces subterráneos, te cambian algunas cuestiones de la hidrología del sitio. Pues hay varias cosas más que también cambian, por eso es lo que más vemos comúnmente, sobre todo en ciudades. Hay otro fenómeno que se da también en los sismos, que es la liquefacción, que simplemente en las zonas blandas donde tenemos agua, como nuestro lago de Texcoco, o nuestro lago donde vivíamos, al momento de hacerse el sismo, generalmente hay agua dentro de las partículas, y en su momento cuando tiembla, el agua se desplaza y queda la partícula, se asienta, se compacta, y esto provoca hundimientos. Y hay veces que ves los edificios inclinados, y es lo que ahorita están los topógrafos haciendo toda una medición de qué tan inclinado estás para dar una solución de evacuación o lo que se puede hacer. Y este fenómeno de liquefacción es muy común en nuestra ciudad, sobre todo hacia el centro de la ciudad, la zona de Xola, la zona de Benito Juárez, la Roma. Por ahí hay algunos edificios que están inclinados por este proceso de liquefacción al momento del sismo, por estar en zonas lodosas que tienen agua. Y los otros pues son nuestros tsunamis que estamos teniendo pues hacia la costa. En el sismo del 19 de septiembre se generó un tsunami como de 4.2 centímetros, de acuerdo a Jorge Zavala, que los ha estado midiendo, 4 metros. Bueno, hemos tenido el mar de fondo de ese tamaño también, entonces no fue tan notorio el sismo, del 7 de septiembre más que el 19. Entonces, esto lo medimos en forma de intensidad, es decir, en forma como lo sentimos, y pues ya estábamos en el 9-10, ¿no? No nos dijeron, ¿no? Está como en el 20, de que salieron espantadísimos de cómo se movió
Pero cuando ya tenemos destrucción de casas, andamos por aquí en el sismo del 7 de septiembre. Hubo el del 19. El del 7 de septiembre simplemente hubo un movimiento que para algunos fue una millar nada más y no pasó más, ¿no? Entonces andábamos por ahí del 7, 6, nada más se cayeron algunas cosas pequeñas. Entonces es una forma de medirlo a través de la escala de Mercalli, cómo lo sientes es una forma subjetiva, pero así se mide la intensidad. O bien nos vamos a la escala Richter, que ya estaba en relación a la energía y generada y la amplitud de las ondas, en el que para que tengamos un poco más claro esta escala exponencial, bueno, la 910 de Mercalli está aquí como 7, 8 Richter, vamos por acá, en que todo hubo desplazamiento de edificios destruidos, grandes movimientos pues en este lado, y lo que quería decirles es que al hablar de un sismo de 7 y uno de 8 es 32 veces mayor de acuerdo a los datos de los gente de especialista, en el que por ejemplo un sismo de magnitud 8 equivale a 32 sismos de magnitud 7 o 1000 sismos de magnitud 6 o 32.000 de magnitud 5 o 1 millón de los de 4. Es decir, la cantidad de energía no es, a veces no lo consideramos tan grande que es pasar de un grado a otro, ¿no? Entonces esta es la escala que estamos midiendo, entonces hemos andado por acá entre 7 y 8. Y lo interesante también son no solo el mismo sismo, sino las réplicas que vienen enseguida, que también esas también nos provocan cierto temor. Lo que se ha visto ahorita, de acuerdo a los estudios y probabilidades de estas réplicas, es que la magnitud de esas réplicas generalmente, o por lo que se ha visto, son menores a la del sismo principal, y han sido menores estas réplicas. Que hay una zona alrededor de donde fue el epicentro, que le llaman el área, o la zona epicentral o área de réplicas, que nos va a decir, o nos está diciendo la magnitud de la ruptura. O sea, no se rompió un puntito, sino se rompe toda una área, un plano de falla. ¿Sí? Entonces, al momento que se está rompiendo ese plano de falla, como ahorita el del 7 de septiembre se sigue rompiendo, hasta que ya quede estable, se sigue generando más sismos. Sí, entonces hay un área que ahorita lo vamos a ver en el caso del 7 de septiembre, tiene como 20 o 30 kilómetros de ruptura. Y la duración de estas réplicas puede ser de unas horas, días o hasta más de un año en el caso del de Alaska, en el que es un año casi las réplicas. Entonces, la del 19 de septiembre no ha tenido mucho, fueron menos, fueron como unos 500, 600 réplicas. La del 7 van como 8.000 fracciones de réplicas. Y se sigue rompiendo allá en la costa, y en la otra ya no ha sido tanto el efecto, no se ha sentido ya la del 19. Entonces, pero no solamente son esas réplicas, sino también se han visto luces al momento del sismo. No sé si el 7 de septiembre alguien dijo, hay un transformador y hasta la mitad del cerro y no sé, sí, es que generas también cuando hay un estrés, cuando hay una presión en las rocas, hay algunos minerales que reaccionan generando una carga eléctrica que al momento del sismo se va liberando, y en las puntas de algunos cerros o algunas fallas se libera esa energía eléctrica en forma de luz y se ven como resplandores, pues en cierta forma. Esto lo han estado estudiando gente hemos estado por ahí viendo qué más información hay, y están viendo la posibilidad, y eso es nada más una posibilidad que me llamó la atención, que en algunos sitios se detectó esa carga eléctrica antes del sismo. Sí, que eso puede ser por ahí un caminito de investigación, es decir, donde tengas una carga de esta eléctrica en los montañas, cerros, así puede ser un indicio de que posiblemente venga un sismo. Esto lo han estado estudiando y por ahí van algunas de las medidas para poder ver la predicción de los sismos. Entonces creo que por ahí hay un buen campo para los sismólogos. Finalmente, en la Ciudad de México hemos estado teniendo la zona de intraplacas, que aquí está la Ciudad de México, aquí está el sismo del 19 de septiembre, están todas las, no es el único sismo, sino ha habido varios más. Aquí ya un corte de nuestro México, una placa de Cocos, aquí fue donde se rompió el 19 de septiembre, en la zona de intraplaca, donde hubo un movimiento de parte del material de la placa hacia abajo, que le llamaban placa normal. Es decir,
Simplemente una de las placas cayó en relación a la otra, o sea, un desplazamiento hacia abajo. Eso fue lo que sucedió en el sismo del 19, y comparando los dos, la del 7 de septiembre, la zona de mayor intensidad o de mayor impacto pues en nuestra zona de Oaxaca, Chiapas, y este rectángulo nos está marcando ahorita la zona de réplicas. O sea, se rompió todo esto allá abajo en el momento de que se generó el 7 de septiembre de 8.1. Y en el caso del 19 de septiembre, aquí fue el sismo, fue menor de 7.1, pero por la cercanía en la que estamos, todo esto fue el área de influencia. Sí, y pues bueno, vamos a tener sismos que se dan en Intraplaca, que por ahí ya viendo algunos, de que simplemente son asentamientos. Hubo en Coyacán, en Tlalpan, y me comentan ahorita que por el Ajusco, son muy someros, son de fracturas o fallas locales en las que por todo lo que ya pasó se están asentando y ya se quieren estables otra vez. Se dan pues no seriamente asociados a la tectónica. Los otros que son más comunes son los de subducción en la zona del límite entre placas, son las que donde está resbalando la placa, que son esta zona. Conforme se está metiendo la placa, está generando esta zona de subducción, estas de aquí, o las de mayor profundas, que fue la de intraplaca que tuvimos, que está por aquí, la zona donde se tuvo la de 19 de septiembre en esta zona, y la del 7 de septiembre fue en esta zona. Inclusive ahí atrás de las placas, no solo una solución, algunos rompimientos. Entonces, las réplicas del 7 de septiembre, esta es la zona de réplicas y las que se siguen rompiendo, entonces se está mapeando pues toda esta área donde se está rompiendo o se rompió al momento del sismo. Bien, la geología de la Ciudad de México, pues en relación a cómo estamos viviendo sobre una zona de lago, pues estamos viendo que hay una zona lacustre y una zona rocosa, y en esta zona lacustre, por los suelos blandos, decíamos que están incrementando la sismicidad, la amplitud de las ondas, pero lo interesante es que en el último, aquí está al lado lacustre, la zona de transición. Sí, aquí es la zona donde se amplió mayormente las ondas sísmicas, y esas ondas sísmicas generaron aceleraciones en toda esta zona, que son las zonas, todos esos puntitos rojos fueron donde se cayeron casas o edificios o hubo desastres, y que fue principalmente en las zonas de aceleración. Y se ha generado un plano de riesgos de zonas sísmicas, pero de acuerdo a este plano de zonas sísmicas se hizo nada más en base a textura, y nos dice esto es lo más riesgoso, más sin embargo ahora con la aceleración lo más riesgoso es esto. O sea, en una zona donde nos marcaban de baja sismicidad y alta sismicidad, esto tenemos que corregirlo, y aquí está la zona de mayor sismicidad, donde están las altas aceleraciones. Marcadas, estas del Distrito Federal ya las tiene marcadas, hay una página ahí en el CNP donde te marca donde hay mayor aceleración o menor aceleración, y está en esa zona de transición. Estas son las que nos preocupan, pues son las que aceleran las casas o los edificios. Y finalmente, pues la tectónica de placa nos está fallando toda nuestra república, y pues el Distrito Federal no es excepción. Aquí está, este es un acercamiento, y tenemos fracturamientos que la doctora Dora Carrión, que ella es la que está especialista en ello, está sacando en el viernes pasado toda una serie de planos de fracturas de la Ciudad de México, nada más que no tuvimos acceso todavía a él, pero si alguien quiere ver más, esto lo puede ver en el CER. Y tenemos algunas fallas y fracturas en la Ciudad de México. Aquí está la falla de Jopilco, la de Miscuac, la del Cerro de Estrellas, esta. Y aquí estas manchitas, por el detalle, son una serie de fracturas que también se han generado principalmente por la extracción de agua de hundimientos. Entonces, muchas de las fracturas están en los otros sitios también donde hubo desgracias con las casas, y algunos sitios muy fracturados por la extracción. Entonces, esto lo tiene a una escala muy bonita la doctora, en donde ya podemos ver la calle Colonia que está pasando esto. Y no solamente eso, tenemos hundimientos también. ¿Sí? Tenemos hundimientos, y esto ya es una imagen de termometría, en la que nos está diciendo dónde se están viendo más o menos, desde 32 centímetros al año hasta menos, ¿no? Aquí tenemos 32 centímetros al año, por acá 14 centímetros al año.
Entonces tenemos que ver qué tan vulnerables somos, ¿sí? Si hacemos una casa bonita o hacemos esto. Y también pues, estamos en mayor riesgo porque estamos creciendo la ciudad. Somos muchos y creciendo hacia arriba, haciendo edificios, y eso preocupa. Y eso preocupa porque las medidas es que no hagamos grandes asentamientos, ni pongamos centrales nucleares, refinerías, ni nada. Tendremos que tener una mejor protección civil, sistemas de vigilancia, control, emergencia, alertas, todo esto que ya está, sin embargo tenemos mucho desconocimiento. Nos falta mucha educación para el riesgo, no tenemos establecimiento de seguros, no aseguramos nuestras cosas, ¿no? Entonces ahí estábamos con el convenio. Y tenemos que tener medidas de control. Alguien quiere ya, se les ha ocurrido hacer explosiones en las zonas de subducción para liberar energía controlada y ponerle algunos lubricantes, son cosas que se han hecho. Y pues medidas que pues esperemos que a corto plazo no hay todavía una solución en cuanto a saber predecir los sismos. A largo posiblemente ya se tengan en un futuro mayor, y se están generando mapas de periodicidad, de explosión, de localización de fallas activas. Se está trabajando ya en todo esto pues para tener mejor información. Pues aquí se ha puesto nuestro sistema de alerta temprana, geosísmica, mejor dicho, en la zona costera, y Oaxaca tiene también su sistema de alerta. Aquí están los naranjas, los que ya se han puesto, los amarillos, los propuestos, y nos tembló y por aquí salió el epicentro, entonces no estábamos en el rango de los sistemas de alerta. Por eso es que cuando nos tembló el 19 de septiembre, la onda le pegó al sistema de alerta de rebote y ya nos llegó, cuando casi nos llegó también la otra, no está en el área. Y finalmente, pues se tiene que trabajar mucho en esto. Luego se nos olvida como del 85 y después se nos va a olvidar porque estamos acá, fallas, fracturas, hundimientos, este tipo de sedimento, locales, particulares, generar las rutas de evacuación. Hay mucho trabajo que hacer, y eso es donde tenemos que estar entrando a ver qué hacer ante un sismo, una erupción, una inundación, deslaves, contingencias sanitarias que no las tocamos. De la Ciudad de México tenemos muchas por ahí, no sabemos ni qué hacer cuando están las altas radiaciones o altos valores de contaminación. Y el prevenir es menos costoso que reaccionar y menos doloroso, y todos somos corresponsables. Esto no es nada más de una palabra ni nada, sino tenemos que ver que esto es no solo nosotros, sino nuestra juventud, nuestras generaciones que van a estar viviendo acá. A lo mejor les digo, váyanse de aquí. Bueno, esto es todo, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tenemos tiempo para dos preguntitas. Bueno, gracias, es muy interesante toda la información que hay y todos los riesgos que tenemos, creo que son evidentes. La experiencia que tuvimos, sin duda la tratamos de salir todos casi despavoridos porque queríamos llegar a la casa o saber de alguien de nuestros parientes, nos hizo ver que creo que no fueron más eficientes. Muchos tardamos horas y horas y solamente pues desesperados porque no sabíamos ni de los parientes ni llegábamos a ningún lado. En base a esta experiencia, y bueno, yo sé que, me imagino que todo esto ha generado todavía más trabajo para ustedes, que están dando información y que ya tienen más evidencia de lo que ya sabían de alguna manera. La pregunta es esta: ¿hay de alguna manera la posibilidad de tratar de hacer algo en cuanto a cómo podemos evacuar? ¿Hay la propuesta de algún grupo que pudiera generar esta importante información para que no salgamos despavoridos, sino que sepamos qué es lo que hay que hacer en estos casos? Bueno, sí. Se está trabajando en ello porque se vio también, o sea, el simulacro que tuvimos unas horas antes era pasearnos y patrullar y salir 2 o 3 minutos después. No lo tomamos de si tengo 60 segundos, 40 segundos para salir. Y el momento que pasó, pues ya vimos todos, cuellos de botella, dijeron
ya desalojen en la ciudad universitaria y quedamos aquí hasta ahorita. En la ciudad fue un caos, nos fue la luz, semáforos que no estaban trabajando, fue todo un caos, 6 o 8 horas. Entonces, a partir de eso se está viendo, porque igual nos dicen que el triángulo de vida, igual párate en el punto más, tu muro de carga, no sabemos nada de eso, ni siquiera sabemos dónde está mi muro de carga de aquí, ¿no? Si ahorita no pudiéramos ir porque te llega un movimiento de esos. Entonces, una de las certezas decía, se está volviendo a reconsiderar todo, y no solamente por particulares en geofísica, geología. Algunos colegas estamos así diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no está funcionando esto. Desde que no hacemos caso, desde que no hay comunicación, de que hay mucha información, pero se nos olvida y ya pasamos a la vida cotidiana. Podemos empezar, se está generando, yo espero que en unos meses ya se genere otra alternativa de cambio de lo que a partir de lo que nos pasó. Pero también nosotros tendremos que ver en casa, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tiempo tardo en salir? ¿Cuánto no tiempo tardo? ¿Cuál es mi modo de carga? ¿Tengo todo preparado? Estrategias de comunicación con mi familia. Afortunadamente yo el 7 de septiembre habíamos hecho una estrategia que nos funcionó, excepto a una persona, pero ella se le olvidó su celular, pero bueno, es otra historia. Estrategias personales, familiares, de trabajo. Una vez uno de los compañeros estaba en una universidad que no sabían dónde estaban las rutas de evacuación, desconocimiento. En uno de los edificios de nuestra universidad había cerca de 3.000 alumnos tomando clase, y hay solo una escalera de esto, ahí se queda. Entonces, no pasó más que el sustote, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que modificar. Decimos, estás a la medida de lo que tienes donde estás viviendo. Entonces, eso va a ser mucho trabajo de detalle. Tenemos generalidades, pero el detalle es que si aquí hay una falla y aquí no hay, y si ahí se me va a mover más o menos, eso es lo que se está empezando ya a trabajar, y esperemos ya tener más productos. De hecho, el mapa de fracturas y fallas que está sacando el doctor es parte de eso, para dar a empezar a conocer y saber que nos falta monitorear más. Muchas gracias, muy informativa su plática. Me gustaría saber, yo he escuchado que las erupciones solares tienen que ver con los temblores. ¿Me podría usted aclarar al respecto? Sí. Bueno, desde el punto de vista geológico, quizás haya alguna relación, pero más que nada tiene que ver con la atmósfera, el clima o la radiación solar. No se ha tenido evidencia hasta ahorita porque no está saliendo de las luces esa actividad eléctrica, pero no tenemos así conocimiento de que una emanación de radiación solar nos pueda afectar. Quizá nos afecte la magnetosfera, nos afecte la atmósfera, pero directamente el movimiento de ruptura de la corteza continental yo lo veo más difícil. O sea, necesitarías muchísima energía para que te produjera una ruptura de allá abajo. Es más fácil que nos quemáramos nosotros antes de que rompiera allá abajo. Más bien está asociado por esto, a menos que cambie algo en la eje de rotación y afecte otras cosas que por ahí no tenemos todavía conocimiento. Bueno, y una última pregunta. No se acaba el tiempo. Gracias, buenos días. Yo celebro que exista esto y sí quisiera pedir más que una pregunta. Creo que nos queda muy claro que ustedes como institución y expertos en la materia están haciendo lo que les corresponde, pero muy cierto, el ser humano de la Ciudad de México somos muy complejos. Ahorita nosotros tenemos un problema muy grave y delicado en la delegación Tláhuac. Venimos, decimos, por invitación para escuchar este tema, y creo que nos deja muy claro que tenemos que educarnos y reeducarnos en todas las materias en cuestión del medio ambiente y de protección civil. Efectivamente, el gobierno ha hecho lo que le corresponde, pero no ha concretado porque se le ha perdido la credibilidad por su conducta y comportamiento corrupto y su sistema podrido, perdón por decirlo así, pero es una realidad. Nosotros sí también quisiéramos hacer la invitación. Ustedes como institución tienen una credibilidad, respeto y reconocimiento ante la sociedad, y la verdad sí quisiéramos que nos acompañaran. Nosotros venimos de la Corona del Mar, la verdad vía centroamericana, la vía de los trabajadores, y la verdad en lugar de generar conflicto con nuestros habitantes, de organizaciones muy importantes en la ciudad y a nivel nacional, que han acabado con la reserva ecológica
y la verdad la cadena de pozos que tenemos ahí sobre el canal de Chalco, en lugar de conflictuarnos, el gobierno, yo considero que con apoyo de ustedes y en corresponsabilidad con nosotros habitantes, pudiéramos generar, reitero, la educación y la reeducación, y esa materia de protección civil, considero yo que debería iniciarse desde preescolar, porque ya tenemos una ciudad, un país, digo, que es una zona sísmica, sí es cierto, con problemas ya de lo que nos comentaron, pero no le ponemos atención, porque creo que perdimos la credibilidad en el gobierno cuando debiera de ser así. Es cierto que en 2010 a 2013 hubo un programita de protección civil en los comités ciudadanos y estaba el programa interno de protección civil familiar, pero se dejó a un lado. O sea, como que le ponen más atención a lo político que a la defensa del ser humano. Entonces sí, agradezco, reitero la invitación, reconozco que sí hay mucha información, pero nos hace falta esa corresponsabilidad entre gobierno e instituciones. Nosotros agradeceremos si nos acepta la invitación, le reconocemos, le agradecemos mucho para ayudar a nuestros habitantes a estar en la incertidumbre y con la zozobra, a pesar de que son profesionistas, a pesar de que trabajan en algunas instituciones de gobierno e incluso en instituciones como la UNAM o Politécnico, pero estamos inciertos qué podemos y qué debemos hacer. Muchas gracias por la atención. Gracias.